Hermanos, vamos a ir ahora a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a pausar este domingo la primera carta de Juan para detenernos a considerar qué es la cena del Señor. Así que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y vamos a leer hasta el final de ese capítulo. Capítulo 11, versículo 23. Así dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar. Señor, Dios nuestro, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de considerar el significado de esta ordenanza, Señor, tan santa que nos has dejado. Y gracias, Padre, por la oportunidad también que tendremos en un momento más de celebrarla. Pedimos que nos des entendimiento, que nos guíes, Señor, en tu verdad, que podamos discernir el cuerpo y la sangre. Padre, que como iglesia podamos seguir entendiendo el privilegio al que nos has llamado, pero también las responsabilidades que eso conlleva. Te pido, Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a considerar tu evangelio en esta mañana, porque de eso se trata tu ordenanza. Ayúdanos a mirar por la fe la muerte de Cristo y cómo esa muerte, Señor, y ese cuerpo y esa sangre es lo que nutre nuestras almas por la fe. Padre, también te pido por los que están aquí y no son creyentes, Señor, que al escuchar de esta ordenanza y que al ver también la celebración sean movidos a abrazar a Cristo, a recibirlo por medio de la fe, a aferrarse a Él. Aún los niños que están aquí, Señor, permite que ellos puedan entender lo que significa, que ellos puedan ver la muerte de Cristo en esos símbolos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comer, comer, comer. Es una palabra muy importante. Lo es en nuestro país, y creo que todos nosotros sabemos eso por experiencia. Todos sabemos lo que significa estar reunidos en una casa alrededor de una mesa y compartir el alimento. Comer es muy importante en la familia.
Y comer es también muy importante en la iglesia. Comer es una de nuestras actividades esenciales, más básicas. Comemos porque es necesario para sobrevivir. Lo vemos desde que la vida empieza, en los niños más pequeños. Cómo necesitan la nutrición del alimento que aporta su madre. La comida sirve para nutrir y sostener nuestra vida, pero no es la única función que tiene el alimento. La comida también es algo que utilizamos como un símbolo de comunión. Y creo, hermanos, que esa es la razón por la que en nuestro país y en nuestra cultura, como también en algunas otras culturas, se valora tanto ese momento de la comida. Y se valora tanto el compartir los alimentos en una mesa. Comemos al convivir con otros y lo hacemos para celebrar y profundizar nuestra amistad. Muchas de las actividades que hacemos están rodeadas de alimento. En la convivencia, incluso en los negocios, para cerrar un trato, un momento en el que hay alguna cena, alguna comida de por medio. Comer es tan importante que no solo forma parte de nuestra experiencia humana, también está en el registro bíblico, está en las Escrituras. De hecho, la Biblia nos habla de algunas ocasiones en las que algún patriarca, profeta o incluso el pueblo entero comió en la presencia de Dios. Una de las escenas más impactantes se encuentra en Éxodo, capítulo 24. Quisiera que viéramos brevemente esa sección. Éxodo, capítulo 24, versículo 3. Éxodo 24, 3 nos dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. ¿Cuál será la importancia de que en una de esas apariciones, de esas teofanías que hay en la Escritura, en las que el pueblo puede ver una manifestación de Dios, se sienten allí y coman y beban? Si es un acto tan común, si es un acto tan ordinario y tan necesario para nosotros como seres humanos, ¿cuál será la importancia de que se mencione en este contexto? Comieron y bebieron. Estaban allí delante de la presencia del Dios de Israel. Pues este acto no fue fortuito. La manera de celebrar el establecimiento del pacto después de que Moisés roció la sangre sobre el pueblo fue con una comida. Una comida en la que estuvieron presentes 70 de los ancianos de Israel. Es decir, las personas que iban a representar a todo el pueblo en ese momento. En otras palabras, la comunión del pueblo con Dios se expresó en una comida. Esto no es algo nuevo.
Esto no empezó en el Nuevo Testamento, en un sentido, porque vemos que la celebración de los pactos se acompañaba con una comida. Pero vamos a ver, hermanos, que lo que ocurrió en el nuevo pacto es que esa comida, por un mandamiento que el Señor agregó, el Señor Jesucristo, adquirió un significado completamente nuevo. Hoy vamos a considerar la descripción de lo que llamamos la cena del Señor. Y tal como lo mencioné, veremos que esta comida sirve para la nutrición espiritual, así como el alimento físico sirve para la nutrición de nuestro cuerpo. La cena del Señor sirve para nutrir nuestras almas, pero además para que tengamos comunión con Cristo. Así que abordemos este tema, hermanos, por medio de 3 encabezados. En primer lugar, ¿cuál es el mandato? En primer lugar, el mandato. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y es lo que vamos a ver en los versículos 23 al 25, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. En primer lugar, el mandato. En segundo lugar, el símbolo. ¿Qué significa la cena del Señor? ¿Qué significan los elementos de la cena del Señor? Y en tercer lugar, el método. ¿Cómo debemos celebrar la cena del Señor? Versículos 27 al versículo 34. Primero, el mandato, ¿qué debemos de hacer? Versículos 23 al 25. El símbolo, o qué significa la cena del Señor, versículos 24 al 26. Y por último, el método, ¿cómo debemos celebrar la cena del Señor? Versículos 27 al 34. En primer lugar, entonces, el mandato, o qué debemos hacer. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En primer lugar, vemos que Pablo recibió esta enseñanza directamente de Cristo. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, la institución de esta cena, de esto que los cristianos celebramos como la cena del Señor, es algo que le fue revelado a Pablo por Cristo mismo. Obviamente no solo él, también a los otros apóstoles. Los otros estuvieron presentes con el Señor en esa última cena. Pero Pablo le da las instrucciones a la iglesia en Corinto para que sepan qué es lo que deben hacer, para decirles qué es lo que significa y cómo deben celebrar. Esta ordenanza entonces no viene por idea o voluntad humana. No es que a nosotros se nos haya ocurrido que hay que establecer algunos símbolos para mantener en la memoria el recuerdo de nuestro Señor. No. Es un mandato de parte de Cristo. Y Pablo está diciendo: yo recibí esto. Yo como apóstol les estoy enseñando la instrucción que Cristo me dio, que celebráramos esta cena en memoria suya. Esto es, hermanos, lo que los antiguos llamaban un mandamiento positivo. Es un mandamiento que Dios agregó. No podríamos saber que hay que celebrar la Santa Cena si no leyéramos el Nuevo Testamento. No habría manera de saber. La esencia moral de la ley de Dios la podemos conocer por nuestra conciencia. La podemos conocer observando la revelación general o la revelación natural. Pero no podemos conocer que hay que celebrar una cena en memoria de Cristo si no es al leer el Nuevo Testamento. Y es importante esa distinción. Pablo recibió esta enseñanza y fue lo mismo que les dijo a los corintios: lo que también os he enseñado. Ya se los había dicho, pero por el desorden que está ocurriendo en la congregación, ahorita vamos a ver más de eso,
por la forma en que ustedes están tomando esta cena como si fuera algo común. Me veo obligado a explicar otra vez lo que recibí del Señor y lo que ya les había enseñado. Es el sentido del pasaje. En segundo lugar, ¿cuál era el contenido de esta enseñanza? Pablo la recibió directamente de Cristo, pero ¿cuál es el contenido de ella? La respuesta se puede dividir en dos partes. La primera es que Pablo nos cuenta lo que el Señor hizo, y la segunda es que el Señor Jesús ordenó la celebración de esta cena. Permítanme explicar estas dos cosas. Pablo nos cuenta lo que el Señor hizo. Y esto es fundamental, hermanos, porque celebramos la cena partiendo de un hecho histórico. Es curioso que en el cristianismo pueda haber debate en muchas doctrinas. Es curioso que en la iglesia, en la historia de la iglesia, haya habido debate y lo siga habiendo en muchas doctrinas. Y haya habido separación de grandes grupos al principio, por ejemplo, con la iglesia católico romana y con la iglesia griega ortodoxa, y después otras que se fueron agregando. Pero ¿saben algo? Jamás en la historia de la iglesia alguien ha debatido que exista o haya existido una cena del Señor. En eso no hay desacuerdo. Hay desacuerdo en lo que significa, pero nadie debate que hay que preservar estos símbolos hasta el día de hoy y que Cristo se sentó con sus discípulos para celebrar una cena y que dijo que la siguiéramos celebrando en memoria de Él. Es interesante que en eso no hay ningún desacuerdo, en el símbolo que Cristo dejó para preservar la memoria de su sacrificio. Esto se basa en un hecho histórico. No habría cena del Señor si el Señor no se hubiera sentado con sus discípulos y hubiera dicho las palabras que tenemos en este texto. Pero para entender mejor la cena hay que pensar en qué momento celebró Cristo con sus discípulos esta cena. ¿Qué día era, hermanos, cuando Cristo celebró la cena? La Pascua. Se celebraba la Pascua. El Señor les dijo a sus discípulos: vayan a tal parte, hablen con tal hombre y pidan el aposento. Y van a encontrar que el aposento alto ya está preparado para celebrar la cena. ¿Qué iban a celebrar ahí? La cena de Pascua. Sacrificio que Dios había mandado en el Antiguo Testamento, e iban a tener comunión juntos, celebrando ese sacrificio, recordando, hermanos, la liberación que Dios había traído a Israel por medio del Éxodo, y recordando la comunión que podían tener con el Señor. En esa última cena el Señor se sentó a comer con sus discípulos y en medio de esa comida dijo estas palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y es muy importante que se tratara de una cena de Pascua. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la Pascua y la Santa Cena. No son la misma cosa. En la Santa Cena no hay un sacrificio, en la Pascua sí lo había. Pero hay una relación. La Pascua era una comida que anunciaba la liberación del pueblo, y era una comida que se celebraba también en comunión con Dios. Nos dice un teólogo: el Nuevo Testamento atribuye un sentido tipológico a la Pascua, de tal manera que no es solo el acto de recordar la liberación de Egipto, sino también una señal y prenda de la liberación de la esclavitud del pecado y de la comunión con Dios en la persona del Mesías prometido. Es decir, el pueblo seguía esperando una liberación mayor. Y en ese momento, hermanos, en que están celebrando la Pascua, Cristo toma los alimentos, esos dos elementos, el pan y la copa, y les dice: estas dos cosas en realidad hablan de mí.
Cristo está diciendo, en realidad el significado de la Pascua, lo que ustedes habían celebrado, apunta a mí, apunta al sacrificio que voy a hacer. De hecho, Cristo les dice estas palabras, que su cuerpo es partido y que su sangre, dice en uno de los evangelios, iba a ser derramada. Cristo está diciendo, soy yo el que se va a entregar como sacrificio. Entonces, los discípulos deberían haber pensado en ese momento, ¿de qué está hablando el Señor? Si aquí tenemos el alimento, si ya hicimos el sacrificio, ¿cómo que su cuerpo va a ser partido? ¿Cómo que su sangre va a ser derramada? ¿Y por qué dice esas palabras del nuevo pacto? Ahorita vamos a acercarnos al significado de eso. Pero noten, hermanos, dos cosas aquí, que es un hecho histórico. Cristo celebró una última cena con sus discípulos. Cristo dijo estas palabras en el momento en que estaban celebrando la Pascua, atribuyendo el significado y la realidad a la que apuntaba ese símbolo en el Antiguo Testamento y diciéndonos que el propósito de la Pascua, en primer lugar, y ahora de esa cena, era revelarnos el sacrificio de Cristo, su muerte, una muerte, por cierto, sangrienta. En segundo lugar, al contarnos Pablo de esa última cena, nos deja ver que se trata de un mandato. No solo es algo que el Señor hizo con sus discípulos, es algo que el Señor mandó a sus discípulos a que continuaran celebrando. ¿Cómo sabemos eso? Porque Cristo dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y después dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Si lo notan, este mandato quedó grabado en la conciencia de todos los que profesan creer en Cristo. Hasta el día de hoy, las ramas que han salido del cristianismo, ortodoxas o no ortodoxas, quiero decir, verdaderas o no verdaderas, todas celebran una cena. Ya en el libro de los Hechos tenemos una evidencia de que ese mandato que habían escuchado los apóstoles seguía vigente, no solamente para ellos, sino para celebrarlo en la iglesia. Vean por favor, hermanos, Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. El pasaje nos dice, el primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana para un judío? Domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Noten que el pasaje nos dice que el propósito para el que se reunieron era partir el pan. Y eso, hermanos, no puede significar solamente tener una comida común o una comida de amor, conocida como ágape, como lo seguimos haciendo en nuestra iglesia. Reunidos para partir el pan. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que el Señor partió el pan y después lo entregó a sus discípulos. De tal manera que esas palabras, partir el pan, se convirtieron en un sinónimo de la cena del Señor. Ahora, muy probablemente, hermanos, lo que pasó en la iglesia primitiva es que no solamente tomaban esos dos elementos o un bocado de ellos, sino que se convertía en una cena. Y el ágape quedaba estrechamente relacionado con la Santa Cena. Por eso Pablo nos habla de algunos desórdenes que había en ese momento. Unos se estaban adelantando a comer, otros se embriagaban, unos traían comida extravagante porque tenían mucho dinero. Los pobres no traían, no tenían nada que traer y se quedaban con hambre. Se había convertido en un relajo. Habían desvirtuado esa ordenanza. Y Pablo se ve en la necesidad de poner estas instrucciones. Pero vean, hermanos, que esa reunión que tuvieron en el domingo en la que Pablo predicaba se acompañó entonces también de esta ordenanza.
Juntamente con la enseñanza, el pasaje nos dice que iban a partir el pan. Y eso continuó por la historia de la iglesia hasta nuestros días. Hasta aquí entonces podemos responder a la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta? Celebrar la cena del Señor en memoria de Él. Ese es el mandato. Es algo que Cristo ha ordenado, no solamente a sus apóstoles, sino también a la iglesia, a que preservemos su memoria por medio de esta ordenanza. El mandato es entonces celebrar la cena del Señor. En segundo lugar, hermanos, veamos ahora el símbolo, o qué es lo que significa la cena del Señor. Consideremos entonces ahora su significado. Y para contestar qué significa la cena del Señor, hay que pensar primeramente en su nombre. ¿La cena de quién? Del Señor. Es muy interesante que solamente de esa frase podemos considerar qué es entonces lo que significa. ¿Por qué hay esa relación en esa frase, hermanos, para decir la cena del Señor? Esa relación puede significar muchas cosas, pero déjenme proponer al menos 3 cosas. Se llama así porque el Señor Jesús es su autor, número 1. Es Él el que instituye esta ordenanza. Número 2, se llama la cena del Señor porque el tema de esa cena es Cristo, y más específicamente, Cristo crucificado, la muerte de Cristo. En tercer lugar, se llama la cena del Señor porque la meta de esa cena, a lo que aspiramos al celebrarla, lo que estamos esperando y anhelamos por la fe, es tener comunión con Cristo. Cristo es el autor, Cristo es el tema de la cena y Cristo es la meta de esta ordenanza. Por eso la llamamos la cena del Señor. Como tema, la cena del Señor nos habla acerca de Él. Y como meta, la cena es un acto de comunión con Cristo. Nos dice un autor: en la cena, Cristo actúa como profeta que proclama e interpreta su muerte. En la cena, Cristo actúa como sacerdote que se entrega a sí mismo a la cruz a favor de los suyos. En la cena, Cristo actúa como rey que da acceso gratuito a la gracia asegurada y se las da a sus discípulos para que la disfruten según los símbolos del pan y del vino. Cristo hace esto entonces, hermanos, en su triple oficio, como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro rey. Es de esa forma que instituye la cena. Cristo nos explica el significado de los elementos, Cristo nos explica su muerte, Cristo nos está diciendo por medio de la cena que Él se entregó por nosotros, y Cristo, como nuestro Rey, nos está diciendo en la cena que podemos acercarnos a su presencia. Volvamos entonces a lo que el apóstol Pablo nos dice aquí: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y acerca de la copa dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pan simboliza el cuerpo y la copa simboliza la sangre. Esos son los 2 elementos que tenemos en esta mesa. Pero he dicho, simbolizan. El pan y la copa simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que los elementos no se transforman. La sustancia de los elementos no cambia. Sigue siendo pan, sigue siendo vino. No hay transformación en la cena. Y digo eso, por supuesto, contrario a lo que enseña el catolicismo romano, que después de las palabras de la consagración y después de que el sacerdote eleva, porque esa es la parte más importante de la misa, hermanos, no es la predicación. Esa es la razón por la que se la pasan hablando de política, porque la parte más importante de la misa no es la predicación.
Es el momento en que el sacerdote eleva la hostia. ¿Y qué dicen ellos? Que en ese momento, aunque las personas están viendo pan y vino, en realidad se ha transformado en el cuerpo de Cristo. No tenemos suficiente tiempo para refutar eso, pero hermanos, déjenme definirlo de esta manera. Eso se llama superstición. Es una superstición en la que las personas después caen en idolatría, arrodillándose delante de un pedazo de pan. Y eso es lo grave de malentender los símbolos de la cena. No se transforman. ¿Qué es lo que pasa entonces en la cena? ¿Cómo debemos ver estos símbolos? ¿Cómo debemos entenderlos? El pan permanece pan, el vino permanece vino, para decirnos que el cuerpo del Señor fue partido y su sangre fue derramada. Pero quisiera preguntar, para acercarnos al significado de la cena, ¿por qué el Señor Jesús nos daría estos dos símbolos? De manera resumida podemos decir, para recordarnos su muerte dolorosa y sangrienta a nuestro favor. Pero la verdad es que hay un profundo significado en los símbolos. Veamos tres cosas aquí. Dios nos dio estos símbolos, en primer lugar, para conmemorar la muerte de Cristo. Creo que todos tenemos eso en claro. El pasaje es bien claro al decir, haced esto en memoria de mí. ¿Qué hacen los símbolos, hermanos? Fíjense en esto. Nos ayudan a mantener un recuerdo más claro de la muerte de Cristo. Nosotros no estuvimos ahí. Nosotros jamás hemos visto con esos dos ojos a la persona de Cristo. Lo hemos visto por la fe, lo vemos por la fe, lo contemplamos por la fe, pero nuestros ojos jamás han visto a la persona de Cristo. ¿Qué hacen estos símbolos? Nos recuerdan, hermanos, que el Señor Jesucristo es real, que es verdadero, que así como podemos tocar estos símbolos, Cristo es verdadero. Cristo tiene un cuerpo de carne y hueso, glorificado, claro está. Pero Él está sentado a la diestra de Dios. Los símbolos traen a nuestra memoria, más específicamente, la muerte de Cristo. Al ver el pan, debemos pensar en su cuerpo. ¿Y qué dice Cristo? Lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, que es partido a su favor. ¿Qué es lo que eso nos dice? Nos habla del sacrificio de Cristo, nos habla de su dolor, nos habla de su sufrimiento, de la forma en la que su cuerpo fue lacerado, golpeado, humillado, traspasado por una lanza. Tan cierto como es que vemos ese pan, debemos pensar, tan cierto como es que el pan es partido, así Cristo se ofreció por nosotros. De la misma manera en que vemos la copa, así de cierto es que el Señor derramó su sangre. Pero alguien puede decir, ¿por qué conmemorar su muerte si Él ya ha resucitado? ¿Por qué tener en nuestras mentes la memoria del sacrificio de Cristo en la cena si el Señor ya ha resucitado? Porque vean, hermanos, que lo que consideramos particularmente en la cena es la muerte de Cristo, no su resurrección en particular. Hay una buena razón para esto, y es que por su muerte hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Su muerte ha satisfecho la justicia de Dios. Es su muerte la que inaugura un nuevo pacto. Y quiero que pensemos ahora en esas palabras, porque Cristo dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿De qué nos está hablando el Señor? Vayamos por favor, hermanos, a Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31, versículo 31.
El Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué nos dice Jeremías 31:31? El profeta dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Eso, hermanos, que encontramos ahí, es justamente de lo que Cristo está hablando cuando Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué está diciendo Cristo? Que los beneficios de los que hablaba Jeremías, la ley en la mente, la ley escrita en el corazón, la presencia de Dios prometida para su pueblo, es lo que Cristo otorga por medio de su sacrificio. Cristo gana estas promesas que habían anunciado los profetas, y Cristo les está diciendo a sus discípulos, es gracias a este sacrificio que voy a hacer que ustedes pueden participar de un nuevo pacto que es incondicional, un nuevo pacto en el que Cristo cumple las condiciones que nosotros necesitamos para permanecer en Él, un pacto que no puede ser invalidado, no puede quebrantarse. Dios no se arrepiente de sus promesas, y los que han entrado en este nuevo pacto van a ser sostenidos hasta el final. Cristo nos está diciendo que sin su muerte no habría evangelio ni esperanza para nadie. De eso se tratan las palabras. El nuevo pacto en su sangre. Es por eso que conmemoramos en la cena la muerte de Cristo. Todos los domingos estamos conmemorando también la resurrección. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Es el día en que Cristo resucitó. Pero en la cena estamos pensando específicamente en la muerte de Cristo, en su sufrimiento, en su padecimiento, en su dolor. En esa conmemoración, al tiempo en que participamos de los elementos, también estamos realizando una proclamación, estamos predicando el Evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es cierto que permanecemos en silencio durante la cena. Y creo que ese es el ambiente, hermanos, que debería reflejarse si este es el símbolo en el que estamos pensando. Que estos dos elementos reflejan la muerte de Cristo. Pero aunque permanecemos en silencio, con nuestros actos, al tomar de esos elementos, estamos anunciando la muerte de Cristo. Estamos anunciando que en verdad Dios se hizo carne y vino a esta tierra, nació como un hombre judío en el vientre de una virgen, celebró una verdadera cena con sus discípulos y se entregó como un sacrificio por nuestros pecados. Esa es la proclamación que hacemos. Y yo creo, hermanos, por las palabras que hay en este texto, que hay personas que se pueden convertir viendo la celebración de una cena. Que hay niños que podrían convertirse viendo los elementos y entendiendo, sí, así como el pan es partido, así fue el sacrificio de Cristo. Fue doloroso, su cuerpo fue desgarrado, pero lo hizo por mí, por mí. Hacemos un anuncio. ¿Qué es lo que estamos anunciando? La muerte del Señor.
que esa es la única esperanza para el ser humano, que el perdón de nuestros pecados está solamente en Cristo, que nosotros, hermanos, considerados por nosotros mismos, jamás seríamos dignos de acercarnos a esta mesa, pero que es Cristo el que nos llama, es Cristo el que nos salva y es Cristo el que nos invita a la comunión con Él como nuestro esposo. Y por cierto, es una predicación con la que confesamos su muerte, pero esto tiene un límite de tiempo, hasta que Él venga. Entonces, implícitamente estamos diciendo también que Cristo resucitó y que Cristo regresará. Por esto, aunque en la Cena del Señor conmemoramos la muerte de Cristo, no es una celebración fúnebre, es un festín, es un banquete de gracia. Y la actitud, hermanos, que debemos de tener en la cena, pensando en lo que significa, es paradójica. Por un lado, debemos sentir tristeza por nuestros pecados, al pensar en la muerte de nuestro Salvador, al pensar que ese sufrimiento fue por nosotros. Pero por otro lado, no podemos hacer a un lado que en la ordenanza nuestros corazones se llenan también de alegría, al pensar que esto fue a nuestro favor, al pensar que Cristo nos da una oportunidad más de tener comunión con Él. Y mientras que ese día llega, su recuerdo nos ayuda a permanecer en el camino. Es una oportunidad para concentrar toda nuestra atención en el Evangelio. No solo para los que tomamos de esa cena, incluso para los que no la van a tomar, para que piensen en lo que significa el Evangelio. Pero además, hermanos, la Santa Cena no es solo un memorial. Es un memorial, sí, en efecto, pero es más que un memorial. Y ojo con lo que voy a decir. Para simbolizar nuestra unión con Cristo y la participación de sus beneficios, Dios nos dio estos dos símbolos para simbolizar nuestra unión con Cristo y la participación de sus beneficios. ¿A qué me refiero con esto? Vean por favor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Que nos dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Esa es la palabra que ustedes conocen ya, la palabra koinonía, la palabra para comunión, para participación. No solo estamos teniendo el recuerdo o conmemorando la muerte de Cristo. Al participar de estos dos elementos por medio de la fe, estamos teniendo comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Déjenme ponerlo en un lenguaje más gráfico. Estamos comiendo del cuerpo de Cristo y estamos bebiendo de la sangre de Cristo espiritualmente, no físicamente. Los elementos siguen siendo los mismos, no hay transformación, pero espiritualmente, hermanos, tan cierto es que nos nutrimos del pan y nos nutrimos del vino, que estamos participando de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, que Cristo nos nutre espiritualmente, que Cristo alimenta nuestras almas por medio de la cena. La comida y la bebida llegan a formar parte de nuestro cuerpo. De manera similar, así como participamos del alimento, llegamos a participar de Cristo. Con la cena estamos diciendo: yo soy de Cristo y Cristo es mío. Cristo es mi Salvador y por eso Cristo ahora nutre mi alma por medio de esta ordenanza. Al comer y beber de los elementos simbolizamos que nos estamos apropiando de Cristo, de su muerte, del nuevo pacto, de su gracia, de su amor, que estamos diciendo: todo esto es mío. Y es mío no porque yo lo haya ganado, es mío porque el Señor me lo quiso conceder.
Por eso el apóstol Pablo llama a la cena comunión con la sangre y el cuerpo de Cristo. Si fuera solamente un memorial, hermanos, y no conllevara consigo esta dimensión espiritual en la que participamos de Cristo, ¿por qué Pablo diría entonces que había gente que estaba debilitada, había gente que estaba enferma y había gente que había muerto por celebrar de una manera indigna esta ordenanza? Hay algo espiritual. En tercer lugar, Cristo nos dio estos elementos para darnos certeza de la remisión de los pecados y la salvación eterna, para asegurar nuestros corazones. ¿Cómo sé eso? Vean por favor Mateo capítulo 26, versículo 28. En una de las escenas que la Biblia nos ofrece de esta ordenanza, el Señor dijo, Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué decía el Antiguo Testamento, hermanos? Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. ¿Qué está diciendo Cristo? Que es su sangre, es su sacrificio, lo que iba a traer la remisión de esos pecados. Así, esta ordenanza es un medio por el cual Cristo asegura a nuestras almas que su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados. Cristo nos dice en la cena, esto es para ti, esto lo hice por ti. La cena es uno de los medios por los que Dios alimenta la seguridad que tenemos de nuestra salvación, de lo que hemos estado hablando en la primera carta de Juan. Dios alimenta esa seguridad diciéndonos, esto fue para ti. Por eso, hermanos, no es necesario que un cristiano venga a la cena con una seguridad que diga, tengo seguridad 100% de mi salvación en esta mañana. No, si es un verdadero creyente, y ahorita voy a matizar más esa declaración por nuestra convicción que tenemos como iglesia, pero un verdadero creyente, y hablo aquí para los miembros de la iglesia, debe acercarse confiando en esa remisión. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si hay alguien aquí de los miembros que está batallando con luchas de la seguridad de la salvación, eso no debe ser un impedimento para acercarse. Al contrario, debe ser un ánimo para participar de esa cena y ser asegurado de la remisión de sus pecados. Piensen, hermanos, al momento en que tengan los elementos en sus manos, que esos símbolos son para ustedes, que Cristo instituyó esto para ustedes, para que recordáramos que Él se entregó a nuestro favor. Nos acercamos por eso a la mesa con temor, pero también con confianza. Temor porque estamos celebrando algo que es sagrado, pero confianza porque el Señor estableció esto a nuestro favor. Comparen el evento de la Pascua en el Antiguo Testamento con lo que tenemos en la Santa Cena. ¿Cómo fue esa Pascua? El pueblo tenía que comer de pie. El pueblo comió con su calzado puesto y sus ropas listas para salir lo más rápido posible. El ángel de la muerte iba a visitar las casas en esa noche. Pero ¿qué es lo que pasa en la Santa Cena? Al instituir la Cena del Señor, Cristo no estaba apurado, ni tampoco sus discípulos. Cristo no estaba de pie, ni tampoco sus discípulos. Ellos estaban sentados, en una comunión íntima, en una celebración tranquila. En la Pascua el pueblo esperaba que el juicio pasara de sobre ellos, pero lo que tenemos en la cena es a Dios hecho hombre, sentado con su pueblo. Dios en la carne estaba presente comiendo con ellos. Incluso sabemos por los evangelios que Juan se recostó sobre su pecho. Y ese es el mismo ánimo, la misma confianza, la misma seguridad con la que debemos pensar en la cena. Que así como Cristo se sentó en esa paz,
y en ese amor con sus discípulos, así Cristo nos visita por medio de su Espíritu Santo en la cena. En la cena, además, quiero que piensen en esto, somos nosotros los que nos acercamos. Pero llegará un día en el que Cristo mismo nos convocará de entre los muertos para una resurrección gloriosa, y Él mismo nos va a sentar en su mesa en el reino de Dios. El Señor lo dijo, que iban a venir muchos del oriente y del occidente y se iban a sentar a la mesa, a la misma mesa, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Hermanos, eso hablaba de nosotros. ¿Qué es el oriente y qué es el occidente? Si pensáramos en Israel como el centro de la tierra por el que Dios iba a cumplir su propósito de anunciar su palabra a todas las naciones, nosotros somos parte de ese cumplimiento, gentiles, que al celebrar esto estamos confesando que nuestra esperanza está en que un día vamos a sentarnos con los patriarcas y los profetas en el reino para participar de una cena gloriosa. Una cena de la que Cristo dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero déjenme aclarar algo, y quiero insistir en esto. La cena no es una recompensa para los campeones. La cena no es la celebración de que hemos andado de la manera más santa posible en toda la semana. Porque si nos examinamos, como vamos a ver en un momento, vamos a encontrar pecado. La cena no es una recompensa, no es un trofeo, es comida para los débiles, es un medio de gracia para los creyentes. Y esta consideración nos lleva al último punto. ¿Cómo debemos celebrar la cena? ¿O cuál es el método? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hay dos cosas que quiero que veamos en esta porción: que hay una manera indigna de tomar la cena del Señor, y en segundo lugar, que esta ordenanza requiere que hagamos una autoexaminación. Primero, hay una manera indigna de tomar esta cena, algo que es muy claro en el texto. Y acerca de esto se nos describen varias consecuencias. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, versículo 27. Juicio come y bebe para sí, versículo 29. Las consecuencias, según nos dice el apóstol, se extendían al punto de que había varias personas debilitadas, enfermas, o incluso cuando dice duermen, es que habían muerto. El apóstol lo explica diciendo que somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué quieren decir esas palabras? En una forma de disciplina, una disciplina que Dios directamente estaba trayendo sobre las personas que tomaban la cena de forma indigna. Tremendo. Pero la siguiente pregunta es entonces, si esto es tan grave, y por supuesto que ninguno de nosotros quiere que nos pase algo así, ¿qué significa tomar la cena del Señor de manera indigna? Esta es una pregunta importante. Y permítanme darles una respuesta que contiene varias partes. Porque este es un asunto, hermanos, que ha causado debate en la historia de la iglesia, y no creo que haya una sola respuesta para decir, tomar la cena del Señor indignamente es hacer esto solamente. Creo que hay muchas o varios factores que pueden calificar o entrar en lo que Pablo dice